Estás a punto de escuchar una entrevista de Quinta Podcast, un contenido creado en forma exclusiva para la revista digital Noticias Quinta Esencia. Bienvenida Sara Lanari, gracias por este tiempo para esta entrevista para Quinta Esencia. Me gustaría que te presentaras, que contaras a la audiencia tu nombre completo, a qué te dedicas, cuál es el cargo que tenés y ahí de ahí en más arrancamos con la entrevista, ¿te parece? Bueno, perfecto. Soy María Sara Lanari Zubiaur. Actualmente trabajo en el equipo técnico de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, dentro del área de la dirección, digamos, dependiente de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Uh-huh. También soy referente jurisdiccional de cooperación internacional educativa en el programa de asistentes de idiomas, en sus 3 líneas de trabajo. Acompaño a las escuelas de frontera y a las escuelas con maestros interculturales dentro de la provincia, junto al equipo de la coordinación de EIB. Uh-huh. Y asumimos todos los desafíos que implica la educación intercultural y las políticas lingüísticas dentro de nuestra jurisdicción en el marco del sistema educativo provincial. Uh-huh. Y en esta línea y en este marco también, días atrás se presentó una investigación de la que fuiste parte y de la que me gustaría que nos contaras en qué consistió, cómo fue ese proceso de trabajo y qué implica también. Muy bien, la verdad que fue una linda presentación y este es un tema de la población inmigrante a nivel mundial que está movilizando muchísimo y genera mucho interés a todos los estados Uh-huh. del mundo. Sí. Que en el sistema educativo de la nación está haciendo pie hace mucho tiempo y en el año 2023 hubo una línea de acción a nivel nacional que fue muy clara de poder difundir documentos, difundir las políticas institucionales y, digamos, regionales. Regionales me refiero, ¿no?, a América Latina y el Caribe respecto a la realidad de los estudiantes migrantes. Uh-huh. Y como es, con esto también fuimos haciendo capacitaciones, investigando cuál es el lugar que nosotros como jurisdicción nos interpela respecto a la cuestión regional, ¿no? Uh-huh. Somos una provincia que estamos inserta en una triple frontera realmente con 3 países limítrofes muy fuertes dentro de nuestro mercado regional y somos una provincia de paso, pero también de destino para muchas personas que están en situación de migración. Uh-huh. Entonces eso nos hizo pensar en dar respuesta a esta necesidad de tomar conciencia de la realidad migrante que hay en nuestras instituciones en todos los niveles educativos. Qué interesante eso. Sí, me quedé pensando en esa cuestión, perdón, ahí, porque es un tema que en lo particular me parece más que interesante, sobre todo lo que tiene que ver con el bilingüismo de la provincia de Corrientes específicamente y la visibilización. Y esto que va pasando y que por ahí quienes estamos en grandes ciudades no percibimos, que es la cultura migrante, como vos decís, y cómo incide sobre todo en la población estudiantil y en las zonas de fronteras también. Entonces, como que me pareció muy, muy relevante el trabajo que ustedes hicieron y cuáles fueron cuáles son como los resultados, digamos, o qué es lo que se puede evidenciar de este trabajo, y cómo incide en la comunidad también esta realidad que fueron encontrando. En principio hay algo que tiene, en lo personal, mientras investigábamos y estudiamos mucho con esta comisión de investigadores fenomenal, encabezados por la doctora Selmira Rey, el arquitecto Santiago Poveresni, el arquitecto Sebastián Sandoval y la magíster Yara Weisberg. Uh-huh.
con ellos, bueno, primero la pasión por esta temática y esa realidad, ¿no? Compartimos eso. Sí. Y después un poco en lo personal, yo como correntina, porque los otros investigadores no son de Corrientes, Mira. una comisión ad hoc bastante diversa, especialistas del Chaco y Yara, que es de Buenos Aires. Lo que yo en lo personal como correntina pensaba, ¿no? En esto de que cuánto nosotros los correntinos sentimos arraigada nuestra cultura como algo típico, tradicional, autóctono y que está muy, muy fuertemente marcado. Y de golpe ver que nuestra cultura también está atravesada por la diversidad de los países que nos rodean o de los países de la región, que hacen pie y que a poquito se van llevando un poco de lo nuestro, pero también van dejando lo propio en esto que asumimos como la cultura del correntino, digamos. Entonces es interesante porque siempre nos vimos como una provincia muy cerrada, muy tradicional, muy de estas cosas así. Muy conservadora, claro. Conservadora, y sin embargo somos una provincia destino para muchas comunidades migrantes que ven en este estilo de cultura de lo que somos como correntinos una posibilidad de instalarse y de sentirse parte de y de sentirse como en su casa. Y eso también habla de nuestra cultura, de lo que somos nosotros como sociedad, como comunidad. Entonces a mí me sirvió mucho también para reflexionar sobre eso, de lo que es ser correntino, porque parte de la interculturalidad es reconocer lo propio, absolutamente, de asumir lo propio para poder abrirse a lo global y poder respetar lo diverso en este encuentro de los espacios comunes y de las cosas diferentes que hay que nos enriquecen y mejoran y enriquecen obviamente nuestra visión de mundo. De que bueno, este fue como una cosa, una conclusión personal. Claro, sí. Después, en cuanto a lo técnico, esto nos sirvió para reconocer dos situaciones que nosotros tenemos asumidas con mucha naturalidad. Una, la convivencia constante con los países vecinos, ¿no? Esta realidad de que, bueno, estamos viviendo tiempos de carnaval y decimos que sabemos que la raíz de nuestro carnaval, por ejemplo, es brasilera. Sí. Y la comunión con Paraguay, y la comunión con Brasil, y con el Uruguay, en la costa del Uruguay, que es totalmente fluida y que no hay marcas que no existen realmente esas murallas así. Esas fronteras. Las fronteras son más bien, geográficas, no hay duda, y de territorios, pero en lo cultural y en la convivencia cotidiana, en todos los puntos donde hay fronteras en Corrientes, es natural. Estamos acostumbrados a esa convivencia. Sí. Y el otro que estamos acostumbrados y naturalizamos es el movimiento interno. Nosotros tenemos la conciencia de que la migración es de los países lejanos, que estamos muy acostumbrados a ver en la tele, que los migrantes son de Siria, del continente africano, viene la gente que escapa de las zonas de guerra, pero acá en Argentina y acá sobre todo en Corrientes hay un movimiento constante, local, interno, que, habla de cómo es el mundo hoy, ¿no? O sea, de las mismas personas que vienen del interior, digo, una localidad, Cacatí, Mercedes, Uruzú, que vienen a la capital a instalarse esos jóvenes o esas familias por cuestiones de trabajo, por cuestiones académicas, ya habla de una migración interna y de la necesidad de pensar en esos sistemas educativos que deben sostener la calidad de la formación educativa de esos estudiantes que van y vienen desde sus localidades. Y también este movimiento migratorio, nacional, que nosotros recibimos muchas personas de otras provincias que por motivos económicos, a veces familiares,
¿sí? A veces académicos también, hay una gran comunidad de gente, de estudiantes que son de Salta, de Tucumán, que vienen a Corrientes a instalarse para estudiar alguna carrera que les ofrece nuestra universidad pública. Entonces, entender esa realidad nos hace ver que, bueno, que la migración es una constante en nuestro territorio y que debe ser atendida en su particularidad, porque al ser un país federal, cada provincia tiene sus propios diseños curriculares, sus propias trayectorias. Cada país de la región tiene sus particularidades en cuanto al tratamiento de los agentes dentro del sistema educativo, a los vínculos con la comunidad y la familia, y que cuando hacen pie en nuestra provincia deben encontrar un paradigma que los contenga. Y eso está la clave de eso está en la interculturalidad. Absolutamente. Entender la culturalidad como ese paradigma en el que se van a encontrar las herramientas y las claves para llevar adelante un proyecto educativo que verdaderamente incluya y sea de calidad. Y aquí yo pido tu mirada en 2 puntos, que por ahí son parte de lo mismo, pero que son desde 2 perspectivas diferentes. ¿Cuáles son los desafíos ante esta situación del sistema educativo correntino justamente ante esta perspectiva que planteas? Y por otro lado, ¿cuál es el desafío que vos ves y sentís en lo puntual en el docente en el aula? Es que me parece que una cosa va atada a la otra. Sí, totalmente. Porque lo que el docente puede hacer en el aula depende justamente de que su formación inicial sea, lo lleve a pensar en esta realidad, ¿sí? A entender, a descubrir y a formarse en función a esta realidad. Vuelvo a lo local, ¿no? Sí. Hay veces que tenemos en el aula acá en Capital chicos que vienen de San Miguel, de Loreto, de Mercedes, y quizás yo nací, me crié en la capital y no tengo conciencia de la cultura de esas otras localidades, de su formación, de su experiencia de vida, de su visión del mundo, que puede ser muy distinta a la de la capital. Y hablo algo que parece básico, por más que seamos todos correntinos. Sí. Entonces, la formación la formación inicial, digamos, del docente es uno de los grandes desafíos que nos propone este paradigma de la interculturalidad en el marco de entender las trayectorias de la población estudiantil migrante. Y eso, bueno, es interesante pensarlo porque implica ajustar un poquito lo que se ve en los profesorados, las prácticas docentes, para que darle a este futuro docente las herramientas y una visión más acabada y completa de la realidad, ¿no? Sí, seguro. Lo otro muy importante tiene que ver con cuestiones de registros, de completamiento de los registros anuales, que eso es tarea exclusiva de supervisores y directivos, ser conscientes de cargar bien la información en la POF, en los registros anuales, de quienes son portadores de lenguas indígenas u otras lenguas que no sean la lengua de enseñanza de nuestro territorio, que es el español. Sí. Hay gente que tiene como lengua materna quizás el portugués, porque nació y aprendió a hablar en su casa portugués porque vivían en una zona de frontera, y sin embargo son bilingües con el español porque se crían en esa zona de frontera en espacios totalmente bilingües. Claro. Entonces, ser conscientes de que el RA nos pide que carguemos esa información y cargarla con mucha conciencia. ¿Por qué? Porque por más que sea un alumno en la escuela, por más que sea una sola docente la que tiene esa característica, a nivel provincial suma y nos ayuda a pensar en políticas públicas que respondan a necesidades y que nos ayuden a mejorar en la producción del material, las capacitaciones para nuestros docentes, atender estas diferencias y acompañar sobre todo a las familias que hoy son aliadas, o sea, hoy siempre, ¿no? Pero hoy más que nunca son nuestros primeros aliados
en los procesos de educación y de formación de nuestros estudiantes. Así que es muy importante eso. O sea, yo pienso que esos son los dos grandes Claro, sí, desafíos, sí, digamos, sí. porque las otras cuestiones son más bien técnicas o de involucramiento comunitario y de identificación de la ruta migratoria del estudiante como algo muy técnico, saber de dónde vienen todos nuestros estudiantes migrantes y hacia dónde van todos aquellos que se van de Corrientes, o aquel migrante que vino, doy un ejemplo, de Paraguay, estuvo acá 2 años y siguió ruta. Conocer eso nos da un panorama de cómo pensar nuestros diseños, de ser más flexibles en nuestros diseños para darle las herramientas reales a esos jóvenes que siguen el camino, digamos. Pero bueno, esto sobre todo es como una humilde observación que hicimos ante la dificultad con la que nos encontramos al momento de acceder a la información, de recuperar la información, de estudiarla, analizarla, porque bueno, son datos o son cosas que se están recién ahora tomando conciencia del impacto que tienen, no solo en el sistema educativo, sino en los otros sistemas con los que convive y con los que se piensa la política de un gobierno o un Estado. Y de los datos que fueron recabando durante esta investigación, Sara, ¿cuáles son los más importantes que se pudieron rescatar y cuáles fueron los que más te impactaron también o te sorprendieron de este relevamiento? Bueno, en realidad lo que más nosotros trabajamos sobre la base, este proyecto se comenzó, digamos, a gestar a fines, o sea, diciembre del 2023, con lo cual nosotros trabajamos con los datos de relevamiento anual del 2022 y algo del 2023 y 2024 que se estaba procesando. O sea, imagínate que hoy estos datos ya quedaron atrasados porque extemporáneo, claro. la población constantemente está creciendo y modificándose los datos poblacionales. Pero como para tener una idea, en principio fue genial, ¿no? Porque también trabajamos con datos del Censo Nacional y que vimos, bueno, todo un área, descubrimos y nos acercamos con mucha más especificidad a toda un área de investigación sobre lo que es la población inmigrante en todo el territorio nacional. Y Corrientes no está entre los destinos donde hay más migrantes, y eso también nos llamó la atención porque nosotros pensábamos al principio de todo esto, decir, sí, seguro que acá está lleno de migrantes y comparado con otras provincias no hay tantos, digamos. Pero y quizás uno ve los datos y teniendo en cuenta el sistema educativo parece muy poquito la información que se tira, digamos, a la mesa de descubrir cuál es la población del sistema. Lo importante sí es ver que la mayoría de la población estudiantil migrante se centra en el nivel primario, como que nivel primario recupera, acapara, digamos, acoge a la mayoría de los migrantes en Corrientes. Hablo siempre del sistema educativo, ¿no? Sí. Y hablamos a nivel poblacional, vamos a encontrar datos mucho más relevantes, pero el sistema educativo es muy importante porque acá vemos que, digamos, acogemos a niños que ya vienen con una formación inicial, con una alfabetización, un proceso de alfabetización temprana ya totalmente completo, y el gran desafío de la alfabetización inicial, de completar el manejo de las otras habilidades con la diversidad que esto implica, ¿no? Y lo otro que, bueno, y el otro punto más importante es el nivel secundario. Podemos trazar una línea de continuidad entre el nivel primario y secundario en donde se sostiene ese número de población estudiantil inmigrante que es muy interesante. O sea, los migrantes están en el grueso de nuestro sistema educativo y
y eso es muy interesante. Después lo otro muy importante es entender que de dónde vienen, que es lo otro que a nosotros nos llamó la atención, que uno diría, bueno, la mayoría son, no sé, Brasil, que nosotros tenemos muchas localidades de frontera con Brasil, pero no, mucha gente de Bolivia, de Uruguay y de Paraguay, y de Uruguay es el país de mayor predominio. Mira, Sí, viste que uno puede pensar sí, que, bueno, Uruguay tiene todo cocinado, que parece un país claro, modelo, sí, que van a estar viniendo esta corriente. Y bueno, Uruguay es uno de los países que aparecen como predominantes en cuanto a nuestra población estudiantil migrante. Y como conclusión sacamos que eso se debe al manejo de la misma lengua, por su diversidad y su variedad lingüística, porque, bueno, Corrientes está atravesado por el guaraní en nuestra forma de expresarnos, cotidianamente y muchas veces está en la manera formal, pero bueno, creo que el destino, por qué Corrientes, por qué estos países hacen pie en Corrientes, y tiene que ver con la lengua también, ¿no? La comodidad claro, que te sí, da sí, manejar una variedad lingüística muy parecida a la propia, claro, ¿sí? sí, Y sí, eso es importante. El otro dato así interesante es que cuáles son las localidades donde más se registran más asentamientos, digamos, por decirlo de alguna forma, de población estudiantil migrante. Y dejando de lado la capital, que es digamos, la localidad principal, nos llamó mucho la atención que aparecieran localidades como Goya o Santo Tomé o Uruzú, que no son de frontera y que están ahí, bueno, Santo Tomé sí, pero Uruzú, claro, Goya, sí, no son de frontera con los países limítrofes donde uno ve más el movimiento, y sin embargo sí aparecen como una de las localidades con más población estudiantil migrante. También Ituzaingó, también Paso de los Libres. claro, Son datos interesantes porque habla de de cómo está establecido, o en dónde están las ciudades más importantes entonces dentro de nuestra provincia, ¿no? En dónde están los núcleos quizás productivos, económicos, claro, dentro de nuestra provincia, que hace que sean más atractivos para estas personas que se instalan en estos lugares, que vienen de otros lugares y se instalan aquí. sí. Así que, bueno, un poco eso. Qué interesante. Fue. Sí, hay mucho este trabajo con la doctora Selmira Rey, ella y su equipo quedaron muy entusiasmados porque nos da lugar a seguir investigando, seguir conociendo la realidad, entender los motivos que hace que la población migrante llegue a Corrientes. Nosotros suponemos, por lo que a nivel nacional aparece, que son motivos económicos, algunos motivos que tienen que ver con familia, pero también entender los motivos, por qué las localidades, cómo llegan hasta allí, Claro, ver si muchas de estas cuestiones tienen que ver, por ejemplo, que entre ciertas comunidades migrantes ya saben que si llegan, digo, ¿no? A Santo Tomé hay una escuela en esta localidad que acoge a migrantes sin problemas, que sabe cómo incluir a las familias migrantes y hacer las trayectorias, o qué hace, o qué es lo que aparece, digamos, como indicador de que elijan esta localidad, ¿no? Para que vayan sus hijos a esas localidades a hacer escuela, a completar sus estudios. sí. Hay esa demanda, esa necesidad también por parte de la familia y habla también del interés de que uno de sus objetivos al mudar también contemplan este dato muy importante del sistema educativo. Exactamente, Claro, exactamente. Eso incluso sería importante para nosotros como ministerio, ser conscientes y entender eso para claro, trabajar, apoyar, acompañar
técnicamente a ciertas localidades o escuelas con mayor precisión ante esas realidades. Pero Claro. bueno, es muy interesante y siempre digo, es una humilde mirada sobre nuestra realidad, pero es muy importante y abre, digamos, la puerta a seguir trabajando en otros aspectos que se pueden, digamos, desligar de estos números y de esta mirada, de este primer vistazo, ese pantallazo que hicimos Claro, sí, sí, de sí. la población. Y esto que me decís también me da pie a la siguiente pregunta, es de, bueno, y esto abre justamente otro abanico de posibilidades o de líneas de investigación, y por dónde van a seguir, dónde va a seguir Sara Lanari este año trabajando, cuáles van a ser los desafíos que le va a presentar después de este trabajo, ¿no? Bueno, este año en particular, bueno, tenemos ahí con Selmira una propuesta que todavía no la hemos presentado, pero sí fue comunicada ya con interés de, bueno, avanzar en conocer la realidad de estas localidades, ir a terreno de alguna forma para seguir descubriendo motivos, seguir descubriendo ahondando y recabando más información, sí, claro. las rutas migratorias, entender si esta fue su localidad de destino, si es una localidad de tránsito nada más, ver qué tipos de trabajo, cómo se constituyen estas familias, es muy importante para todo el sistema, ¿no? Sí. Si son portadores de otra lengua o portadores de alguna lengua indígena que está haciendo pie en nuestra localidad, en nuestra provincia, en nuestra jurisdicción, bueno, creo que siempre investigar lo demográfico en todos los aspectos ayuda a pensar en políticas públicas más abarcativas y más criteriosas también. Seguro. Y bueno, y en lo personal seguiré acompañando y desarrollando las otras líneas y los otros proyectos en los que estoy. Programas asistentes de idiomas, propuestas de movilidad de estudiantes para promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, la internacionalización de la formación, buscando que tanto docentes como estudiantes se animen a aprender otras lenguas para ver el abanico de opciones que nuestro país ofrece en el marco de convenios internacionales que están ahí para todos y que muchas veces los chicos no pueden acceder por esta diferencia en no estudiar inglés, no estudiar portugués, no estudiar francés o apuntar hacia eso. Entonces, bueno, seguir acompañando, seguir generando espacios de reflexión, de capacitación y proyectos y convenios respecto a estas necesidades también que nos posicionan a nosotros en el mundo. ¿Sí? En el mundo. Totalmente. Te cuento, o sea, porque el dato más importante es que con la magíster Yara Weisberg, que fue con quien iniciamos todo este camino de trabajar con la realidad correntina, logramos que este trabajo y un poquito más, porque ampliamos la propuesta de lo que se presentó acá en Corrientes, fuera publicado en la revista número 10 de la Organización Internacional de Migrantes. Mirá, qué bueno. Corrientes está ahí presente a nivel mundial con su realidad, con su tímida realidad de población estudiantil migrante, pero está. Y eso es importante, eso es la internacionalización. Por más que sea poquito, es mostrarnos al mundo, es darnos a conocer, es reflexionar sobre nuestra realidad en comparación a otras partes del mundo y hacia eso deberíamos apuntar todos los docentes siempre que trabajamos o pensamos en nuestros proyectos áulicos, en los contenidos que desarrollamos con nuestros estudiantes. ¿Sí? Qué interesante. Felicitaciones también por lograr este espacio de publicación, porque siempre mostrar el trabajo y nuestra realidad es muy, muy importante, más allá de los resultados, porque trasciende fronteras justamente y es un aporte, sin dudas, puede llegar a servir de referencia en otros ámbitos, en otros lugares del mundo inclusive. Así que felicitaciones por eso. Felicitaciones. Bueno, gracias.
Muy interesante está, la verdad que muy interesante. Sí, me Sí, encantó. yo soy muy particular porque acá se me ríe en la oficina. Yo empiezo, hago todo un trabajo, me copo, termino y es como que le doy, cierro el libro, sigo para el otro. Y ahora que me hiciste hablar, recuperar todo este proceso, me doy cuenta que me apasioné en el proceso, o sea, y que realmente me apasiona el tema. No, sí, es que es muy interesante, muy interesante Sí, y este desafío o esta necesidad que siento que está presente y está latente de revalorizar nuestros orígenes, lo que tenemos para aportar y para ofrecer, porque en esto que vos decías también, ¿no? El aceptar o el recibir a familias que vienen desde otros lugares también, habla de la apertura y de la generosidad y que por ahí nosotros no lo tenemos tan visto y no lo identificamos como un componente esencial de nuestra cultura, así que eso me parece también muy válido y es que necesario. sin duda, o sea, en la experiencia de haber caminado, no solo en este trabajo, ¿no? Sino en estos, ya creo que son 7 años que estoy acompañando el trabajo con la coordinación de educación intercultural bilingüe en distintos proyectos, pero el valor agregado que tiene nuestro país corriente como provincia tiene que ver con esa calidad humana con la que recibimos al otro. Ujú, ujú. Y nosotros como correntinos más que nada, porque aparte somos una república aparte, como digo, pero Ujú. como dicen todos, yo siempre lo Sí. comparto con los asistentes de idiomas que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, y siempre les digo, Corrientes es una república aparte. O sea, no se preocupen por las noticias que ven de la Argentina cuando están en sus países, esperen llegar a Corrientes y van a ver que es distinto y van a ver que acá pasan las cosas diferentes, que acá no hay esa violencia, ese maltrato, que uno se mete los medios son así también cuando hablan del país siempre se ve lo negativo. Sí, exactamente. Y tenemos este payé que es el valor agregado realmente a la experiencia comunitaria, a la experiencia cultural del que viene afuera y se termina sintiendo parte de eso. Yo digo, el que viene afuera no aprende a hablar español, aprende a hablar correntino, lo cual implica que de alguna forma se lleva algo de nuestra cultura originaria, el guaraní, Absolutamente. en todo eso que absorbe en el contacto con cada uno de nosotros, ¿no? O sea, es genial. Totalmente. Y lo interesante es que vuelven, siempre vuelven. Sí. Como dice la canción, Vuelven, uno vuelve a los lugares que donde amó la vida, ¿no? Así que evidentemente logramos eso. Increíblemente logramos hacer amar la vida acá, así que bueno. Qué genial. Tenemos que ser muy responsables, muy responsables con eso porque es lo que marca nuestra identidad. Absolutamente. Señora, ha sido un gustazo tener esta charla contigo. Me encantó la verdad. Es un tema que a mí también en lo particular me gusta mucho, me apasiona. Como guaraní hablante y promotora del guaraní también me gusta muchísimo, así que me encanta que estén llevando a cabo este trabajo, que sigan con otras líneas investigativas y bueno, seguramente volveremos a hablar más adelante cuando desarrollen más otras líneas, así que un gusto y dispuesta siempre a compartir el trabajo que realizan. Muchas gracias por darnos este espacio. Yo hablo en nombre de todo un equipo, digamos, que estuvimos trabajando y de todos mis colegas con los que me aguantan todos los días acá en la coordinación. que me aguantan, que me apoyan, me ayudan con la buena onda y con su profesionalismo también. Un equipo súper genial, así que muy importante. En nombre de todos ellos agradezco este espacio de que se visibiliza o se transmite de forma, digamos, a través de la radio, bueno, lo que hacemos como provincia. Exactamente. Señora, un gustazo y seguramente volveremos a hablar. Que estés bien. Está perfecto, cariño, y buen fin de semana. Gracias igualmente. Chao, gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Quinta Podcast. Acordate de seguirnos en Instagram en nuestra cuenta quintaesencia.ok o ingresar a nuestra página web noticiasquintaesencia.ar.